Hola, bienvenidos. Mi nombre es Samantha Vargas Medrano. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la licenciatura de Medicina. Me encuentro actualmente cursando el módulo 9 llamado Atención Integral del Adulto 1. Bueno, el día de hoy les voy a explicar lo que es la tromboembolia pulmonar. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con la definición. ¿Qué va a ser la tromboembolia pulmonar? Esta va a ser una enfermedad multifactorial generada por la obstrucción del lecho vascular pulmonar por un trombo o trombos en dicho caso. ¿Por qué enfermedad multifactorial? Como más adelante les voy a explicar, va a ser una enfermedad que se puede originar por diversas etiologías. Principalmente se va a asociar a lo que va a ser una trombosis venosa profunda. Sin embargo, hay otras causas. Como podemos ver aquí en la imagen, pues esta enfermedad, pues lo que va a ser la obstrucción, en este caso de las arterias venosas, por un trombo que fue liberado, ya que se asocia principalmente a trombosis venosa profunda que se originó en las extremidades inferiores. Este se desprendió, viajó por toda la vena cava inferior hasta llegar a lo que sería el corazón derecho y en este caso obstruye se coloca en las arterias venosas, lo que va a generar pues una obstrucción y también nos va a llegar a afectar lo que va a ser la precarga. Bueno, esta enfermedad va a originar afectaciones al sistema cardiovascular, como ya lo comenté, que más adelante iré desenglosando esto. Y pues va a haber una posibilidad de una estabilidad y una inestabilidad hemodinámica, lo que nos puede llevar al paciente a un shock obstructivo. Bien, ahora vamos a pasar con la epidemiología. Esta va a ser una patología que se va a dar más que nada en pacientes hospitalizados y pues va a constituir la tercera causa de muerte en estos mismos. En Estados Unidos se registra que origina aproximadamente 50.000 muertes anuales y hay una incidencia de 117 casos por 100.000 habitantes. Esta incidencia es de tromboembolia venosa. De aquí se desengloba en dos, que sería la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. De trombosis venosa profunda, de estos 117 casos anuales, 48 van a ser trombosis venosa profunda y 69 van a ser tromboembolia pulmonar. Bueno, también tenemos que el 50% de las trombosis venosas profundas y también el 20% de las trombosis generadas en extremidades superiores van a cursar con una tromboembolia pulmonar asintomática. Realmente no se tiene a ciencia cierta una incidencia o datos certeros sobre la tromboembolia pulmonar debido a que puede cursar justamente con un cuadro asintomático o puede ser, más adelante veremos la clasificación, puede ser una tromboembolia pulmonar no complicada o leve. Por lo tanto, pues puede ser que los pacientes no lleguen a requerir hospitalización o un manejo, por lo que no se tiene un registro de estos casos. Y bueno, de este lado tenemos lo que es una gráfica de un estudio que se realizó en Estados Unidos y Canadá del 2000, perdón, al 2017 en mujeres y varones que presentaron tromboembolia pulmonar. Entonces podemos ver cómo se presentaba mayormente, ligeramente, en varones. Bueno, ahora pasando a la etiología, como previamente ya lo había comentado, va a ser una enfermedad multifactorial. Esto nos indica que puede ser ocasionada por diversas causas, pero como había comentado, más que nada va a ser por una trombosis venosa profunda. ¿Esto qué es? Pues van a ser trombos generados mayormente em, suprapopitreos, o sea, arriba del área poplitea, atrás de la rodilla. Estos trombos pues se van a generar en esta zona, como se puede ver en la imagen, y pues se van a liberar hacia la circulación, subiendo hacia el corazón derecho por la vena cava inferior. Bueno, se tiene registrado que 10 a 20% de las trombosis venosas profundas van a cursar con una tromboembolia pulmonar o van a generar una tromboembolia pulmonar.
Esta va a ser nuestra primera causa, nuestra principal causa. Sin embargo, también se puede generar por una embolia aérea, la cual va a ser ocasionada cuando se colocan, si es que el paciente tuvo colocación de algún catéter venoso central, entonces va a ser la entrada de aire por esta zona. También puede ser embolia de líquido amniótico a la hora del trabajo de parto. Embolia grasa, la cual es caracterizada por un síndrome graso, que, el cual pues es originado por la fractura de huesos largos, ya sea fémur o húmero, principalmente estos dos. Entonces va a ser la liberación de tejido graso a la circulación, lo que nos va a generar una embolia. Más adelante también voy a explicar un poquito de la fisiopatología de esto. Y pues por último tenemos lo que van a ser ocasionada por émbolos tumorales. Va a ser un cúmulo de células cancerígenas, el cual va a migrar y pues como ya lo había comentado previamente, se van a colocar en esta zona, interfiriendo con, em, con el flujo a los pulmones, con el lecho vascular pulmonar. Bueno, ahora pasando a lo que son los factores de riesgo, todo va a girar en torno a lo que va a ser la triada de Virchow, porque como lo he estado comentando, esta patología o lo que es la trombosis venosa profunda se caracteriza por, como dice su nombre, por la generación de un trombo. Entonces, la triada de Virchow consiste en lo que va a ser una éstasis venosa, una lesión endotelial y un estado de hipercoagulabilidad, lo cual pues obviamente nos va a llevar a la formación de un trombo, principalmente, como ya lo he comentado, en extremidades inferiores, lo que va a ser la trombosis venosa profunda. Este trombo pues se va a generar, se va a liberar, se podría decir, y pues va a salir hacia la circulación, colocándose en las arterias pulmonares. Por lo tanto, pues se podría decir que todos nuestros factores de riesgo van a tener en común algo, lo que va a hacer esta triada. Bueno, ahora pasando a los factores de riesgo, vamos a tener que tenemos factores de riesgo menor, factores de riesgo moderado y factores de riesgo mayor. En factores de riesgo menor, pues vamos a encontrar primeramente lo que va a ser un reposo en cama mayor a 3 días. Más que nada tanto como la inmovilidad por estar sentado, va a destacar en pacientes de la tercera edad o en pacientes que se encuentren en un estado protrombótico. O que, por ejemplo, pacientes de la tercera edad que se encuentren acostados por mucho tiempo con las piernas elevadas, pues va a favorecer la generación de un trombo. Como todo, pues tenemos a la diabetes, a la hipertensión arterial, una cirugía laparoscópica, obesidad, el embarazo, igualmente porque nos encontramos en un estado protrombótico, y venas varicosas. En factores de riesgo moderados vamos a tener lo que va a ser cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, catéteres intravenosos y cables, quimioterapia, aquí pues relacionado con lo que va a ser la inmunosupresión, agentes estimulantes de la eritropoyesis, si favorecemos a la construcción de eritrocitos. Después tenemos lo que va a ser la terapia anticonceptiva oral, porque en esta voy a hacer un poquito de énfasis. em, Porque más que nada nos referimos a una terapia anticonceptiva oral combinada. Esto quiere decir que vamos a tener tanto estrógenos como progestágenos. Más que nada, hablamos de lo que van a ser los estrógenos, porque los estrógenos lo que van a hacer es que nos van a dar un efecto procoagulante. ¿Qué quiere decir? Que va a favorecer la síntesis de factores coagulantes, como va a ser el el factor de von Willebrand, el factor 10, también vamos a tener lo que va a ser el factor 7, también la síntesis de protrombina, también lo que va a ser el fibrinógeno, entre otros factores. ¿Esto qué quiere decir? Por lo tanto,
que un uso de anticonceptivos orales o la terapia combinada, en este caso que contenga estrógenos, nos va a favorecer a la formación de un coágulo. Por eso es que se hace tanta énfasis en lo que es el consumo de anticonceptivos orales combinados en mujeres y pues va a ser un factor de riesgo. Bueno, siguiendo, también tenemos lo que va a ser un periodo posparto, como ya se había comentado. Cáncer porque como les comenté en la etiología, una de nuestras causas puede ser un émbolo de células tumorales, o sea, va a ser un cúmulo de células tumorales que pues se va a despegar, obviamente también mayor riesgo en una enfermedad metastásica. Va a migrar de su lugar de origen hasta pues lo que van a ser las arterias pulmonares. También tenemos lo que va a ser obviamente la trombosis venosa superficial, la trombofilia y una terapia de reemplazo hormonal. Y pues por último pasamos a lo que van a ser los factores de riesgo mayor. En este pues destacamos lo que va a ser la fractura de miembro inferior. Como les había comentado, también se puede dar por una embolia grasa que se va a originar por la fractura de huesos largos. En este caso pues hablamos más que nada de lo que va a ser el fémur. Hospitalización, como les comenté en epidemiología, se va a presentar más que nada en pacientes hospitalizados. Por insuficiencia cardíaca o fibrilación o que hayan tenido alguna intervención cardíaca en los 3 meses anteriores, un reemplazo de cadera o rodilla, trauma mayor, infarto al miocardio, igualmente en los 3 meses anteriores, trombosis venosa profunda, esta pues va a ser nuestra primera causa y también lo que va a ser la lesión de médula espinal. Bueno, también vamos a tener como factores de riesgo lo que van a ser estados protrombóticos o estados que van a favorecer a la formación del trombo. Dentro de estos, pues tenemos los que van a ser las mutaciones genéticas, principalmente en el factor 5 de Leiden heterocigoto y en mutación del gen de protrombina. El factor 5 de Leiden heterocigoto es una mutación la cual va a favorecer u originar resistencia al anticoagulante endógeno y pues una mutación en la protrombina pues va a hacer que haya más síntesis de la misma en el plasma. También pues tenemos lo que va a ser el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que pues como sabemos es un estado trombofílico, por lo tanto pues nos va a favorecer a la presencia o a la formación de trombos. Y pues por último tenemos lo que van a ser la disminución de la antitrombina y la proteína C y S, los cuales pues son inhibidores naturales de la coagulación. Bueno, ahora comenzando con lo que va a ser la fisiopatología, primero que nada voy a dar como un breve resumen iniciando con lo que es la formación de un coágulo. Hay una diferencia aquí. Un coágulo, o sea, se hace referencia a un coágulo cuando se forma de manera homeostática, como en este caso podemos ver, cuando va a haber una lesión vascular. Cuando nos referimos a un trombo, va a ser un coágulo que se va a formar en un lugar y tiempo inadecuado, el cual, pues, como ya hemos comentado, va a migrar, etcétera, etcétera. Entonces, pues primero que nada vamos a comenzar con lo que es la formación de un coágulo, cómo es que se da esta hemostasia. Bueno, primero que nada vamos a tener 4 fases. Nuestra primera fase va a ser la fase vascular, la cual podemos ver en este lado. Esta va a ser nuestra primera fase, la cual consiste en, pues obviamente, una lesión del vaso, este, aquí tenemos una lesión del vaso, la cual va a mandar una señal, el músculo liso va a mandar una señal que va a hacer la liberación de lo que va a ser la endotelina. Entonces, este endotelio que se va a encontrar en contacto con la sangre va a mandar una señal al músculo liso de las arterias para que realicen una vasoconstricción, o sea, que se cierre este vaso. ¿Por qué? Pues porque si está detectando que hay una fuga, que hay una lesión, para pues no tener pérdidas, pues. Entonces, primero que nada, pues vamos a tener la secreción de endotelina por parte del endotelio para hacer vasoconstricción, bla, bla, bla. Después tenemos nuestra segunda fase.
que va a ser la fase plaquetaria. Esta, pues como su nombre lo dice, va a ser propiamente que se llamen las plaquetas a donde se encuentra la lesión y hagan un cúmulo. Estas se van a juntar por medio de colágena y el factor de von Willebrand. Aquí pues resaltamos la importancia de este factor. En dado caso de que haya deficiencia de este factor, pues tenemos deficiencia de agregación plaquetaria. Entonces tenemos que se va a formar nuestra agregación plaquetaria en la zona de la lesión y se va a generar pues lo que es el tapón plaquetario, tapando pues propiamente la zona donde se está dando la fuga, la lesión. Entonces esta va a ser nuestra segunda fase. Posteriormente tenemos la tercera fase que va a ser la fase de coagulación. Esta en qué va a consistir posteriormente a que tenemos nuestro agregado plaquetario en esta zona, pues no se va a mantener así por sí solo. Necesitamos lo que va a ser la fibrina, que como se puede ver aquí, va a actuar como una red para unir a estas plaquetas y no se vuelvan se separen, se vuelvan a ir a la circulación. Entonces, aquí es donde tenemos la importancia de los factores de coagulación. Comenzamos con la protrombina, la cual nos va a originar trombina, la cual pues nos va a convertir el fibrinógeno soluble a fibrina, que va a ser insoluble. Esta fibrina se va a pegar a nuestra agregación plaquetaria, a nuestras plaquetas, y va a formar lo que es la red de fibrina, van a formar lo que va a ser nuestro coágulo. Y bueno, por último, algo que me faltó de comentar es que propiamente las plaquetas van a segregar lo que es calcio, serotonina y ADP, lo cual nos va nos va a ayudar a llamar propiamente más plaquetas a la zona de lesión, favoreciendo la agregación plaquetaria. Bueno, ya por último, vamos a tener la última fase, que va a ser la fibrinólisis, perdón, la cual consiste en la destrucción o la lisis de esta fibrina, lo cual va a hacer que, o sea, ya se hizo la reparación endotelial, entonces este coágulo pues ya no nos sirve, la fibrina se va a destruir y nuestro coágulo se va a deshacer. Entonces, hablando, relacionando con la patología, es en esta zona que va a ser la formación del coágulo, sin embargo, no va a haber una correcta fibrinólisis. Este coágulo se va a embolizar, se va a despegar de la zona donde se generó y va a migrar hacia la circulación, en este caso, pues como lo comentamos, hacia el corazón derecho, a tapar las arterias pulmonares. Y bueno, ya por último, pues tenemos que los fármacos antiagregantes plaquetarios van a actuar en esta zona inhibiendo la agregación plaquetaria. Bueno, ahora vamos a pasar propiamente a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces tenemos que, como ya se ha comentado, todo va a comenzar desde la formación de nuestro trombo. ¿Ok? Entonces, en la periferia, o en este caso en las extremidades, vamos a tener nuestra formación del trombo. Ya expliqué previamente cómo es que se va a dar su formación. Este trombo se va a volver un émbolo, se va a liberar de la zona donde se generó y pues va a circular por la vena cava, en este caso la inferior. Entonces va a hacer todo este recorrido y a dónde es que va a llegar. Estamos en esta parte, entonces tenemos que este va a ser nuestro trombo. Vea que viajó por toda la circulación. Este trombo, pues, ¿por dónde va a ingresar? Por aquí. Entonces tenemos que va a viajar, va a ingresar por la vena cava inferior, ¿a dónde va a llegar? Al ventrículo derecho. Entonces, en este ventrículo derecho, pues obviamente va a pasar a la circulación pulmonar, a las arterias pulmonares, y aquí es donde se va a instalar. Bueno, o sea,
Algo muy importante es que la fisiopatología va a depender tanto de la extensión de la lesión como del tamaño del trombo propiamente. Entonces tenemos que cuánto va a abarcar, de qué tamaño va a ser el trombo. Entonces podemos tener que nuestro trombo ocluya desde aquí. ¿Ok? Entonces, pues nuestra lesión va a ser mucho mayor, va a impedir mucho más el flujo. O tenemos que los trombos propiamente se puedan encontrar en esta zona, ¿ok? Más alejados. Entonces va a depender, pero bueno, entonces nuestro trombo va a migrar y se va a instalar en esas partes. ¿Qué es lo que se va a desencadenar? Pues primero que nada, vamos a tener lo que va a ser una vasoconstricción. ¿Generado por quién? Como les había comentado previamente, al momento de la formación o de la agregación plaquetaria, las plaquetas van a liberar ciertos factores químicos para promover propiamente la agregación plaquetaria. Sin embargo, dentro de estos se encuentra la serotonina, el cual pues nos va a generar vasoconstricción, así como el tromboxano. A su vez, vamos a tener liberación local de histamina o de factores que propiamente nos van a promover lo que va a ser un broncoespasmo. Entonces, tenemos propiamente pues nuestra oclusión, nuestra obstrucción en esta zona. O sea, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? ¿Qué es lo que va a agravar esta situación? En primer lugar, pues van a ser la secreción de estas hormonas, serotonina, tromboxano e histamina. Serotonina y tromboxano lo que van a generar va a ser vasoconstricción, lo que nos va a desencadenar una perfusión disminuida. ¿Ok? La histamina, en todo caso, como genera broncoespasmo, nos va a generar una ventilación disminuida. Ahora, algo muy importante que influye va a ser, como les había comentado, la extensión de la lesión. Vamos a tener lo que puede ser una tromboembolia pulmonar leve o una tromboembolia pulmonar grave. Más adelante les explicaré esta clasificación. Sin embargo, ahorita es relevante para la fisiopatología. ¿Por qué? Porque una tromboembolia pulmonar leve lo que nos va a generar va a ser una hipocapnia. Y una tromboembolia pulmonar grave lo que nos va a generar va a ser una hipercapnia. Ambos que nos van a desencadenar un estado hipoxémico. ¿Ok? Vamos a tener hipoxemia. Entonces, este pues nos va a reflejar uno de nuestros signos. Ahora, esto, ¿cómo se puede compensar? En algunos pacientes lo que se puede generar es taquipnea. Vamos a aumentar el número de respiraciones tratando de compensar esta hipoxemia, esta disminución de saturación de oxígeno en la sangre. Ahora, ¿qué más puede pasar a nivel pulmonar? Vamos a tener una disminución en la producción de surfactante, lo que nos puede llevar a una atelectasia. A su vez, va a haber un incremento en el espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Debido a esta oclusión que habíamos comentado en esta parte, va a haber un aumento del espacio muerto fisiológico, que quiere decir que va a haber zonas en donde se puede realizar el intercambio gaseoso, va a estar el alveolo, el capilar. Sin embargo, esta obstrucción no va a permitir que en esta zona que está en contacto propiamente en la zona alveolo-capilar no haya paso de sangre. Por lo tanto, pues no va a haber un intercambio gaseoso adecuado, lo que va a llevar a un aumento de este espacio muerto fisiológico.
De igual forma, va a haber una disminución en la saturación del oxígeno. ¿Por qué? Porque puede haber paso de sangre, sin embargo, en las zonas que se encuentran bien perfundidas, aquí es donde tenemos nuestra lesión. En esta parte, pues como podemos ver, bueno, en todo caso que nuestro trombo se encontrara en estas zonas pues no van a tener, van a tener una adecuada perfusión, un adecuado flujo, por lo tanto, pues sí va a haber paso en estas zonas. Sin embargo, como es tanto el flujo, no se va a poder oxigenar de manera adecuada. Entonces vamos a encontrar que nuestra sangre se va a encontrar desaturada. Bien, ahora si volvemos a nivel del corazón, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, Debido a esta obstrucción, aquí en esta zona, vamos a tener un aumento en el volumen del ventrículo derecho propiamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro ventrículo derecho va a aumentar su presión, por lo tanto, va a crecer, se va a dilatar, se va a volver más grande. ¿Ok? Sin embargo, las paredes van a ser delgadas, entonces vamos a encontrar un ventrículo derecho dilatado. ¿Ok? De igual forma, este aumento de la presión del ventrículo derecho nos va a generar una comunicación arteriovenosa en la zona del foramen oval. Debido al aumento de presión, va a haber una comunicación, lo que pues nos va a originar de igual forma una desoxigenación de la sangre porque va a haber paso de sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué más nos vamos a tener? El ventrículo derecho dilatado. Vamos a tener una comunicación arteriovenosa. Vamos a tener un incremento de la presión arterial media. Vamos a tener que la presión arterial media se va a encontrar elevada, más de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una disminución en la precarga. Y una disminución en la poscarga también. Y pues por último, de igual forma, esto nos va a desencadenar en una disminución del gasto cardíaco. ¿Ok? Todo esto a qué nos puede llevar, pues a un choque, a un estado de shock obstructivo o hipovolémico. Bueno, entonces ahora tenemos un pequeño resumen de lo que va a ser la afectación cardíaca. Vamos a tener una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, un aumento de la presión de sus paredes, va a haber una disminución de la precarga, una disminución del gasto cardíaco, lo que nos va a llevar obviamente a una disminución en la presión sistémica y pues también nos puede generar disminución en la perfusión coronaria. Algo que me faltó mencionar es que también podemos tener isquemia o en dado caso infarto agudo al miocardio como complicación. ¿Por qué? Pues debido a esta isquemia, a esta disminución en la perfusión coronaria de las arterias coronarias, lo que nos puede llevar a una isquemia o un infarto. Vamos a tener aumento de la presión del ventrículo derecho, una dilatación de sus paredes a su vez. Algo también importante que me faltó mencionar es que un estado, voy a poner de este lado, un estado de éstasis mayor a 72 horas nos va a promover lo que va a ser la producción de proteína C,
reactiva. Perdón, proteína C activada. ¿Qué es lo que va a generar esta proteína C activada? Propiamente va a generar inactivación de factores de la coagulación, lo que nos va a llevar, pues obviamente, a la generación del trombo. Por eso es que un estado, se puede decir, sedentárico, en el que el paciente se encuentre postrado en cama o sentado mucho tiempo, pues va a favorecer a la generación de trombos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es propiamente el cuadro clínico. Eh, esta es una enfermedad que no presenta un cuadro clínico específico. ¿Qué quiere decir? Que puede que la mayoría de los pacientes no presenten la mayoría de estos signos o síntomas. Más que nada en pacientes que van a cursar con una tromboembolia pulmonar leve o un curso agudo. Entonces, tenemos que nuestro cuadro clínico, nuestra sintomatología va a consistir en disnea, taquipnea, taquicardia, dolor pleurítico, hemoptosis, hipoxemia. Algo muy importante y que lo están señalados con negritas va a ser la presencia de disnea, que a pesar de que cursemos con un cuadro agudo o leve, con una trombosis, con una trombosis pulmonar de curso agudo leve, el paciente puede presentar disnea. Sin embargo, no va a afectar a sus tareas diarias o en todo caso al hacer ejercicio. Sin embargo, o sea, lo va a poder realizar de manera adecuada. Sin embargo, sí va a sentir una falta de aire al momento de la agitación. Eh, Algo importante también van a ser las manifestaciones de trombosis venosa profunda. Recordemos que la tromboembolia pulmonar se origina principalmente por una trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar zonas más que nada en extremidades inferiores, zonas de edema que se encuentren hinchadas, que, que se encuentren pigmentadas, que se encuentren rojas y también calientes. Estas pues van a ser señales de una trombosis venosa profunda. Ahora, a partir de aquí, pues podemos sacar dos maniobras o dos signos que también nos van a orientar a lo que va a ser la trombosis venosa profunda. Primero que nada, pues tenemos el signo de Homans, el cual va a ser poner al paciente en decúbito supino. Vamos a extender las piernas y vamos a hacer una dorsiflexión del pie. Lo vamos a doblar, es decir, hacia una zona más proximal al paciente, y el paciente va a referir dolor en la pantorrilla. El otro pues va a ser el signo de Hollow, el cual propiamente es una presión, hacer presión sobre la pantorrilla, que también va a originar dolor. Em, También vamos a tener lo que es el complejo de McGinn-White. Este más adelante lo voy a explicar. Sin embargo, hace referencia a una afectación cardíaca. Este complejo, o también conocido como patrón S1Q3T3, se va a poder observar en un electrocardiograma. Bueno, de este lado igual tenemos una tabla en la cual podemos ver los signos y síntomas de una tromboembolia pulmonar. El 80% de los pacientes van a presentar disnea. Lo que les comentaba va a ser el signo más característico, que prevalece más entre los pacientes. De aquí pues tenemos el dolor torácico pleurítico,
el dolor torácico subesternal, la tos, la hemoptisis, taquipnea. La taquipnea también se va a presentar en un 70% de los pacientes, la cual también puede ser un signo indicador. Los signos de la trombosis venosa profunda, como les comentaba, la presencia de fiebre, cianosis, síncope o dolor unilateral de pierna. Ahora, todos estos, no va a ser una patología que su diagnóstico se pueda hacer con cuadro clínico. Todo esto se tiene que complementar con otros estudios que posteriormente les voy a explicar. Sin embargo, no quiere decir que un paciente que no presente ninguno de estos signos y síntomas quede excluido de una trombosis pulmonar. Recordemos que esta es una enfermedad grave, una patología grave que nos puede desencadenar con alta morbimortalidad. Entonces es de vital importancia que se tomen medidas desde el inicio, o se haga un tratamiento preventivo, pues para evitar lo que van a ser las complicaciones hasta la muerte debido a una isquemia o a un infarto. Entonces, siempre hay que complementar ante sospecha, cualquier mínima sospecha, complementamos clínica con estudios. Bueno, ahora vamos a pasar con la clasificación. Es una pequeña estratificación para poder separar a los pacientes debido o aunado a la clínica que presenten. O cuál es la importancia de esta clasificación. Más que nada va a ser en el manejo y en el abordaje del paciente. Em, si tenemos un paciente que se encuentre con una tromboembolia pulmonar de riesgo alto, más adelante explicaré los estudios complementarios, pero se va directamente a un manejo farmacológico, que va a ser propiamente la trombolisis, y más el tratamiento, más el tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que en una tromboembolisis de bajo riesgo van a ser pacientes que presenten émbolos pequeños, normalmente son asintomáticos, y el único síntoma que pueden llegar a presentar, como les había comentado, va a ser la disnea. Ahora tenemos un paciente de riesgo intermedio, una tromboembolisis de riesgo intermedio, la cual ya va a tener una disfunción ventricular derecha, ya va a haber una afectación del corazón derecho. Sin embargo, aún no va a presentar inestabilidad hemodinámica, no se va a presentar en estado de choque, pero ya puede presentar lo que es el patrón S1Q3T3, entre otras cualidades. Ahora, este se estratifica en riesgo intermedio bajo y riesgo intermedio alto. Esto le voy a dar más énfasis a la hora del tratamiento, debido a que se pueden realizar diferentes tratamientos. Bueno, al paciente se le da un tratamiento si se encuentra en intermedio bajo o en intermedio alto. En un riesgo intermedio alto también pueden ser pacientes que ya se encuentran con una inestabilidad hemodinámica o en estado de choque. Y pues por último tenemos lo que es el paciente en un estado o en una clasificación de riesgo alto. Este paciente ya va a presentar hipotensión, y puede presentar lo que les había comentado, que va a ser la disminución de la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar en este paciente? Ya va a haber un gasto cardíaco disminuido, evidente. Obviamente afectación del corazón derecho, lo que va a ser el patrón S1T3, T3Q3, Q3T3, perdón. Y ya va a ser un paciente que también puede presentar cianosis. Como les había comentado, va a haber un estado hipoxémico, y en este paciente, en esta clasificación,
pues ya se va a encontrar tan agravado que va a haber presencia de cianosis, ya sea peribucal o, o en las extremidades. Pues como ya habíamos comentado, va a ser un paciente que se encuentra en choque, entonces, en shock obstructivo. Entonces, no se va a poder dar el tiempo de dirigirlo. Más adelante les explico a lo que va a ser nuestro estudio, se puede decir nuestro gol estándar, que es la angiotac. Entonces no va a dar el tiempo adecuado de poder llevarlo a la angiotac. Entonces es mediante la clínica, estabilizamos al paciente y se le da terapia. Bueno, ahora para ayudarnos en la clasificación, vamos a contar con escalas que nos van a ayudar a la estadificación de gravedad del paciente, ¿ok? Primero que nada, pues tenemos lo que es la escala de Wells modificada para embolia pulmonar, la cual, pues en este caso, abarca presencia de signos y síntomas clínicos de la enfermedad. Vamos a dar 3 puntos. Una embolia pulmonar como diagnóstico más probable, que estemos orientados, que tanto la clínica del paciente también nos oriente a una embolia pulmonar, vamos a dar 3 puntos. Una frecuencia cardíaca por arriba de 130, en este caso que es la taquicardia, vamos a dar un 1.5. Que sea un paciente que tenemos conocimiento que se encuentra inmovilizado o postrado, o poscirugía en las 4 semanas previas, vamos a dar también 1.5. Algo muy importante, que tenga embolia pulmonar o enfermedad em, tromboembosis venosa profunda previa. También vamos a dar 1.5. La presencia de hemoptisis. Hemoptisis es como tal el toser sangre. Entonces, esta hemoptisis obviamente se da porque es el esfuerzo del cuerpo por tratar de expulsar este coágulo. Entonces van a ser como pequeños fragmentos del trombo que se van a expulsar. Un punto, y también pues la presencia de cáncer, como ya habíamos comentado, es un factor de riesgo porque tenemos lo que es el émbulo de células cancerígenas. Bueno, y ya obteniendo este puntaje del paciente, vamos a tener lo que va a ser un riesgo bajo, que es menor a 2, un riesgo moderado, que es de 2 a 6, y un riesgo alto, que es mayor a 6. Bueno, ahora también tenemos lo que es la escala de Ginebra o Geneva Score, que es esta, la cual se diferencia porque abarca también lo que van a ser propias características del paciente, factores de riesgo, la presencia de síntomas y la presencia de signos. Entonces tenemos, empezando con factores de riesgo, lo que va a ser una edad mayor a los 65, una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda previa, nos va a dar 3 puntos. Cirugía o fractura en el mes previo, recordemos, porque también tenemos lo que va a ser la embolia grasa por fracturas. Y pues una malignidad activa o que se tenga sospecha no sospecha, que se tenga confirmación de presencia de células malignas. 2 puntos. En síntomas, pues vamos a tener lo que es dolor unilateral de la pierna, principalmente es de la pierna izquierda, que es donde mayormente se van a formar los trombos. Se va a dar la trombosis venosa profunda, nos va a dar 3 puntos, y tenemos lo que es la hemoptisis, que nos va a dar 2 puntos. Como signo, pues tenemos la frecuencia cardíaca, la cual puede ir de 75 a 94, nos va a dar 3 puntos, y mayor a 95, mayor o igual a 95 nos va a dar 5 puntos. Bueno, y por último, dolor a la palpación profunda de la pierna, o que tenga presencia de edema unilateral en ambas piernas. Hacemos la sumatoria, e igual tenemos una probabilidad baja de 0 a 3 puntos, una probabilidad intermedia de 4 a 10 y una probabilidad alta mayor o igual a 11. Por último, para ayudarnos con la clasificación, tenemos la escala de PERC. ¿Esta en qué se diferencia? Esta escala, más que nada,
nos va a ayudar a hacer el descarte, no confirmación, sino el descarte de un paciente que no esté cursando con una tromboembolia pulmonar, tromboembosis pulmonar, perdón. Por lo tanto, esta escala va a ser más que nada específica, ¿ok? No va a tener alta sensibilidad, sino va a tener alta especificidad. Ahora, ¿qué parámetros abarca esta escala? Va a tener lo que es la edad, que sea menor a 50 años, un pulso menor a 100 latidos por minuto menores a 100, una saturación del oxígeno mayor a 94, ausencia de edema unilateral en piernas, que no tenga hemoptisis, que no haya traumas o cirugías recientes, que no haya tenido embolismos previos y que no haya uso de hormonas. Recordemos también que el uso de anticonceptivos orales, en este caso los estrógenos, va a favorecer em, lo que es la trombolia pulmonar. Bueno, si se dan cuenta, entonces más que nada van a ser parámetros o criterios que nos van a ayudar a descartar, al contrario de las otras escalas que nos hablaban de factores de riesgo, de presencia de signos y síntomas. Este nos va a hablar de la ausencia de los mismos, una edad menor a 50 años, que va a ser en pacientes jóvenes, que en las que pues obviamente casi no se va a presentar esta tromboembolia pulmonar. En saturación de oxígeno, pues tenemos arriba de 94, que es lo normal o lo aceptable. Entonces, aquí más que nada va de abajo para arriba. O sea, cuando tenemos entre menos puntaje tengamos, más positiva va a ser la escala. ¿A qué me refiero? Entre menos puntaje nos referimos a un paciente negativo o a un paciente sin tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Entre más puntaje, obviamente, un paciente con tromboembolia pulmonar. Pero no va a ser tan sensible, ¿ok? Entonces es más que nada específica. Entonces, si tenemos un PERC o una puntuación de 0, más lo que es un dímero de negativo, que ya pasaremos a los diagnósticos, a explicaré lo que es el dímero D, no estaremos hablando de un paciente que no cursa con una tromboembolia pulmonar. Bueno, para la estratificación del riesgo vamos a usar diferentes parámetros, los cuales nos van a dar un puntaje que nos va a llevar a la estratificación mediante clases, ya sea de 1 a 5. Pues primero que nada vamos a tener la edad, el género, la presencia de cáncer, insuficiencia cardíaca, presencia de POC, taquicardia, hipotensión, taquipnea, fiebre, estado mental alterado y una saturación de oxígeno menor al 90%. De igual forma, pues lo tenemos simplificada, que van a ser considerando los parámetros más importantes. En este caso, pues tenemos lo que es la edad, un punto si es mayor a 80 años, un punto si tiene algún proceso de malignidad, otro punto si tiene insuficiencia cardíaca, para taquicardia, para hipotensión y para la hipoxemia. Y pues posterior a la obtención de esta puntuación nos vamos a este lado que nos van a dar de clase 1 a 5 para la original y también tenemos para la simplificada. Para la original tenemos que la clase 1 va de menos o menor o igual a 65 puntos. En este pues tenemos un riesgo de muerte en 30 días muy bajo. Después tenemos clase 2 de 66 a 85 puntos. Un riesgo de muerte bajo de 1.7 a 3.5%. Después tenemos la clase 3 que va de 36 a 105 puntos, que en este ya entramos en un riesgo de muerte moderado. La clase 4 que tenemos un puntaje de 106 a 125,
tenemos un riesgo de muerte alto, y la clase 5 que va superior a 125 puntos con un riesgo de muerte muy alto. Y pues para la estratificación o para la escala simplificada, tenemos que 0 puntos pues va a ser un riesgo de muerte en un tiempo de 30 días menor al 1%, y arriba de un punto pues tenemos un riesgo de muerte arriba del 10.9%. Y por último tenemos estos parámetros con los cuales podremos estratificar a nuestro paciente en qué gravedad se encuentra de tromboembolia pulmonar. ¿Esto por qué? Porque más adelante, como comentaremos en el tratamiento, es como se va a abordar al paciente. Entonces, bueno, tenemos que en un riesgo alto vamos a tener una presencia de choque o hipotensión. Nos vamos a encontrar en una clase de índice de gravedad de embolia pulmonar 3 o 4, o con un puntaje mayor a 1, que tenemos una disfunción del ventrículo derecho en imagen mediante el ultrasonido y biomarcadores positivos. Todo se va a encontrar positivo. Entonces hablamos de un paciente que se encuentra en un cursando con una tromboembolia pulmonar grave. Bueno, en un intermedio alto vamos a tener que no tenemos hipotensión, nos encontramos en una clase de índice de gravedad pulmonar menor a la 3, que sería de 1 a 2, pero tenemos positivo la disfunción de ventrículo derecho y también los biomarcadores. En un intermedio bajo vamos a tener negativo el choque, la hipotensión, también la de clase 3 para arriba. Sin embargo, la diferencia es que podemos tener ya sea disfunción de ventrículo derecho en imagen o biomarcador positivo, ya sea alguno de los dos, pero no ambos positivos. Y pues en un estadio bajo vamos a encontrarnos con todos negativos. Bueno, ahora pasando propiamente al diagnóstico, vamos a hablar de los estudios o pruebas complementarias que nos van a ayudar para realizar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Son bastantes, algunos son pequeños test, como es este del dímero D, gasometría arterial. También tenemos lo que va a ser la medición del péptido natriurético. Sin embargo, pues todos pueden confluir para darnos un diagnóstico adecuado. Algunos van a tener más relevancia que otros, como es el caso de este, que es la medición del dímero D. ¿Qué es el dímero D? Es un producto de degradación de la fibrina. Recordemos que la fibrina se degrada por la plasmina. ¿Ok? Entonces, pues este nos va a indicar que hay que, que, que el trombo pues propiamente hizo embolia y se liberó. ¿Ok? Entonces tenemos que un dímero de, o sea, elevado va a ser arriba de 500 nanogramos por mililitro. Podemos confirmar que hay bastante dímero D. Sin embargo, se ha propuesto hacer un ajuste en pacientes mayores a 50 años. Entonces, este ajuste consiste en la multiplicación de la edad por 10. Por ejemplo, tenemos un paciente con... este valor es el mínimo, perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 años que, em, que, que, que tiene, que arroja un dímero de 500 nanogramos por mililitro. Perdón, este es el máximo. Arriba de este valor, pues ya hablamos de que hay bastante dímero D o hay bastante degradación de la fibrina. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro paciente de 70 años que tiene 500 nanogramos por mililitro. Entonces decimos, pues tiene un dímero D negativo. No, lo que ya se sugiere es hacer este ajuste. Entonces multiplicamos la edad del paciente por 10, que va a ser 70 años, por 10, lo cual nos va a arrojar 700 nanogramos por mililitro. Entonces, este paciente de 70 años, arriba de los 700 nanogramos por mililitro, podemos hablar que tiene un dímero D elevado.
Bueno, otro estudio que nos va a ayudar va a ser la gasometría arterial. Si recordamos en la fisiopatología, les comenté que lo que va a haber va a ser una hipocapnia, una hipercapnia y por lo tanto, por ende, vamos a tener un paciente hipoxémico. Entonces, pues aquí tenemos los valores normales. La presión arterial de oxígeno va de 80 a 100 y la presión de dióxido de carbono va de 35 a 45 miligramos de mercurio. ¿Ok? Entonces, una presión por abajo, una presión parcial, ahí como les comentaba, una presión por abajo de 80, estaremos hablando de un paciente hipoxémico y una presión por encima de los 45, de una presión parcial de dióxido de carbono por encima de los 45, estaremos hablando de un paciente que ya presenta hipercapnia. Continuando con el diagnóstico, pues vamos a tener también lo que es el electrocardiograma, en el cual principalmente vamos a poder observar lo que es una taquicardia, la presencia de una taquicardia sinusal y lo que les comentaba que es el complejo de McWhite o también conocido como patrón S1 Q3 T3, que es que va a ser la presencia de ondas negativas en la derivación 1 de TS, en la derivación 3 de la onda Q y y de la onda 3. Entonces las podemos ver en esta parte. Este patrón pues va a ser indicativo de la presencia de hipertensión pulmonar y también de una dilatación del ventrículo derecho. Después tenemos lo que va a ser la radiografía de tórax. La radiografía de tórax no se recomienda tanto. Puede que un paciente con una tromboembolia pulmonar en estado, en clasificación grave, presente una radiografía de tórax sin alteraciones. Entonces, pero volvemos a lo mismo, nos ayudan como complemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar en la radiografía de tórax? Pues va a ser la presencia de atelectasias, de derrames pleurales, el signo de Westermarck. Este signo consiste en zonas hiperclaras, obviamente pues debidas a la reducción del flujo por la obstrucción. Tenemos esta en este lado. Podemos ver aquí una zona de hiperclaridad. Usualmente también se suele presentar en las bases pulmonares. Después tenemos el signo de Hampton, o también conocida como joroba de Hampton, la cual va a ser una opacidad en forma de cono, es esta, la cual va a tener su base en la pleura, la cual nos va a indicar presencia de una hemorragia o de tejido necrótico pulmonar. Esta pues va a ser la joroba de Hampton. Y por último tenemos el signo de Fletcher, o también conocido como el signo de la salchicha, el cual es el de aquí arriba, el cual va a consistir en una dilatación de la arteria pulmonar o un segmento de esta. Entonces aquí podemos ver cómo es que se encuentra más dilatada esta arteria que la del otro lado. Bueno, aquí les puse una radiografía en la cual englobamos varios datos radiológicos característicos. Tenemos la presencia de la joroba de Hampton, como podemos ver, tiene su base en la pleura y está en forma de cono. Nos puede indicar ya sea tejido necrótico o hemorragia. Después tenemos el signo de Westermarck, tenemos la zona apical, el lóbulo superior más hiperclaro debido a la obstrucción, a una perfusión inadecuada. Tenemos el signo de la salchicha y de este lado también tenemos la presencia de atelectasias. Continuando con el diagnóstico, pues tenemos también lo que va a ser el ecocardiograma. En este ecocardiograma, ¿qué es lo que vamos a poder ver principalmente? Una disfunción del ventrículo derecho.
También podemos observar, como les comentaba, el ventrículo derecho se va a encontrar dilatado y con paredes delgadas. Estas paredes delgadas van a ser menores a 9 micrómetros, si no me equivoco. Este, y pues se va a encontrar de un tamaño agrandado. También vamos a poder encontrar lo que se conoce como signo de McConnell, el cual va a consistir en que la pared del ventrículo derecho se va a encontrar con hipomovilidad. Sin embargo, su parte apical se va a encontrar moviéndose de manera adecuada. Después tenemos lo que es la angiotac, el cual va a ser como nuestro gol estándar, nuestra prueba de elección para el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Bueno, ¿esta en qué va a consistir? En esta vamos a poder observar defectos de llenado intraluminal, como podemos observar en estas dos imágenes. Las flechas, estas se encuentran un poquito más pequeñas. Voy a marcar aquí y aquí. Y en este lado es toda esta zona. Entonces, estas zonas, como se puede decir que no se encuentran bien coloreadas, nos indican que hay una obstrucción, que no hay un llenado adecuado de sangre. No hay un paso adecuado a la sangre. En este caso, podría ser propiamente nuestro trombo. ¿Ok? Entonces, aquí, esto es lo que vamos a poder observar en la angiotac. Y es nuestro estudio de elección, ¿por qué? Porque nos permite observar adecuadamente la extensión de la lesión, o sea, la extensión del trombo y la localización adecuada. La localización focalizada, pues. Después tenemos lo que va a ser el gamagrama pulmonar. Este estudio fue realmente desplazado por la angiotac. Este gamagrama pues va a consistir en la inyección de albúmina radioactiva, la cual pues propiamente se va a distribuir a lo largo de todos los pulmones, de todos los bronquios, de nuestro lecho vascular y en este caso nos va a indicar zonas donde no esta albúmina no pase de manera adecuada y pues nos va a indicar pues obviamente una hipoperfusión. Si podemos ver son zonas más oscuras. Bueno, ahora pasando vamos a abarcar un poquito lo que es la anatomía patológica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que se va a observar? Pues claramente vamos a tener la presencia del trombo en las arterias pulmonares, va a ser lo característico. Em, Se caracteriza o se llama como émbolo en silla de montar, que es el que se observa en este caso, el que se encuentra en las arterias pulmonares. Este que vemos aquí va a ser nuestro trombo, nuestro émbolo que va a ocasionar la obstrucción. En este caso, también lo estamos viendo en la arteria pulmonar. Esta ya es una disección. Entonces, está la arteria pulmonar diseccionada, se encuentra abierta y lo que se encuentra adentro pues va a ser nuestro trombo. De igual forma, también podemos encontrar lo que van a ser hemorragias alveolares y zonas de isquemia. Porque pues recordemos que hay una perfusión disminuida. Entonces, en este lado tenemos la base del pulmón que se encuentra con pues una lesión isquémica, muerte del tejido. Y pues en corazón, como ya lo habíamos comentado, vamos a encontrar lo que va a ser el ventrículo derecho dilatado y también podemos encontrar em,
este pequeño empuje del foramen oval hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, ya por último vamos a pasar con el tratamiento. El tratamiento, pues, ¿en qué se va a basar? Primero que nada, pues se va a basar en un soporte hemodinámico, en la administración del oxígeno si es que el paciente lo necesita. También algo que tenemos que considerar en esta parte del tratamiento, lo veremos más adelante en los diagramas de flujo de abordaje, va a ser cómo se encuentra nuestro paciente, como ya vimos, con todas las clasificaciones, cómo es qué síntomas va a presentar en un estadio de una tromboembolia pulmonar masiva. Vamos a ver si el paciente viene con choque o con hipovolemia. Entonces, lo que podemos hacer es la administración de ionotrópicos positivos, pues por lo mismo para ayudar a aumentar el gasto cardíaco y a aumentar la presión. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en el caso de la norepinefrina también va a actuar como un vasoconstrictor, entonces podemos empeorar esta insuficiencia respiratoria y esta perfusión. Bueno, como opciones, pues también tenemos lo que va a ser la dopamina y la dobupamina. Se pueden usar también en conjunto lo que es la norepinefrina y la dobupamina. Después tenemos lo que va a ser propiamente la base de nuestro tratamiento, que va a ser, nuestro tratamiento va a consistir en una terapia anticoagulante más una terapia fibrinolítica. ¿Ok? Entonces, nuestra terapia anticoagulante inicial en el momento del tratamiento del paciente se va a basar en la administración de una heparina, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular. Se prefieren las heparinas no fraccionadas sobre las de bajo peso molecular debido a que las no fraccionadas se pueden retirar más fácilmente. O sea, al momento de su retiro, sus efectos se van a revertir de forma rápida en dado caso que nuestro paciente tenga riesgo de presentar hemorragia. Por eso es que se van a preferir las no fraccionadas sobre las de bajo peso molecular. Sin embargo, veremos más adelante que para un tratamiento anticoagulante de mantenimiento, que este se va a aplicar en pacientes en los que van a ser más susceptibles a una tromboembosis, tromboembolia pulmonar o una tromboembolia venosa profunda sea recurrente. Se van a preferir las de bajo peso molecular debido a que, como se menciona aquí, se van a administrar en vía subcutánea, por lo tanto van a tener, pues se pueden administrar en casa de manera ambulatoria. Bueno, las no fraccionadas se prefiere en infusión continua que de infusión de bolo. Se ve una mejor respuesta en una infusión continua. ¿Cómo es que se va a administrar? Bueno, primero que nada, nuestra primera administración va a ser una inyección, esta sí va a ser en bolo, ya sea en solución salina o en solución glucosada de 500 unidades o en dado caso de 80 unidades por kilogramo, digo de 5000 unidades, perdón. Y posteriormente se va a dar nuestra infusión continua de 1000 a 1300 unidades por hora o en dado caso 18 unidades por kilogramo. Esta terapia se va a mantener 5 días seguida de la terapia oral. Viendo la evolución del paciente, esta terapia se puede mantener por 5 días o se puede prolongar hasta 7. Bueno, uno de los objetivos de esta terapia va a ser mantener una concentración plasmática del fármaco de 0,2 a 0,4 unidades por mililitro. Y bueno, las heparinas de bajo peso molecular, como ya lo comenté, se pueden administrar vía subcutánea y tenemos varias. Como podemos observar en esta tabla, pues vamos a tener las heparinas de bajo peso molecular, de las cuales destacan la dalteparina y la enoxaparina. Aquí tenemos las dosis, el monitoreo y las observaciones. Em,
Y pues de heparina no fraccionada vamos a tener la heparina sódica. Como ya se dijo, se va a administrar en un bolo de 80 unidades por kilogramo, seguida de la infusión. Y bueno, tenemos que en este, pues lo que vamos a monitorear va a ser el tiempo de tromboplastina, que tiene que estar de entre 50 a 90 segundos. Ahora, para un tratamiento anticoagulante a largo plazo, eh, lo que vamos a buscar es mantener nuestro INR de 2 a 3. Esto se complica un poco. Bueno, los pacientes tienen que venir constantemente a la consulta médica para poder evaluar este factor. Y pues como ya se comentó, se van a preferir las heparinas de bajo peso molecular. ¿En qué pacientes vamos a mantener un tratamiento anticoagulante de largo plazo? En pacientes con factores de riesgo, que ya hayan presentado una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda más de una vez, o en pacientes con alguna patología cardíaca adyacente. Bueno, esta terapia anticoagulante se va a combinar con un tratamiento fibrinolítico. Este tratamiento fibrinolítico pues va a consistir en fármacos que propiamente nos van a ayudar a la destrucción del trombo. Se tiene como primera opción lo que va a ser la alteplasa, van a ser 100 miligramos vía intravenosa por 2 horas. Y como segunda opción pues tenemos la tenecteplasa, que esta va a variar según el peso del paciente y de igual forma se va a administrar por vía intravenosa. El objetivo de este tratamiento pues va a ser propiamente la activación del plasminógeno para que este se transforme a plasmina y pueda haber una correcta destrucción o una correcta lisis del trombo. Como otras opciones de tratamiento, vamos a tener también lo que va a ser la terapia dirigida por catéter. Esta terapia únicamente se va a utilizar en pacientes que estén cursando con una tromboembolia pulmonar masiva o en un estadio grave. ¿En qué va a consistir? Pues va a ser la remoción total o parcial del trombo que obstruye la arteria pulmonar afectada, ya sea por aspiración o por fragmentación. Entonces vamos a tener varias técnicas. Primero que nada, pues tenemos la fragmentación del trombo, que va a ser la introducción del catéter y la destrucción de este trombo para que, combinado con nuestra terapia fibrinolítica, pues pueda haber una correcta lisis del trombo. O también puede ser mediante el uso de balones. Coloca un balón, aumenta el diámetro de la arteria y este trombo se va a poder liberar, obviamente también combinada con nuestra terapia fibrinolítica. Después tenemos lo que va a ser la trombólisis dirigida, la cual pues va a ser la administración del activador tisular de plasminógeno, aproximadamente de 2 a 10 miligramos, mediante la introducción de un catéter de igual forma. Y pues por último tenemos la trombectomía por aspiración, la cual va a ser la introducción de un catéter que va a aspirar los trombos. Y por último, pues tenemos lo que van a ser los diagramas de flujo sobre el abordaje. Entonces comenzamos con que tenemos la sospecha de una tromboembolia pulmonar en un paciente sin choque ni hipotensión. Valoramos la probabilidad clínica de una tromboembolia pulmonar mediante todas con los parámetros y escalas previamente mencionados. Entonces de aquí tenemos si tenemos una probabilidad baja o intermedia de tener una tromboembolia pulmonar o si tenemos una probabilidad alta de una tromboembolia pulmonar. Entonces, si contamos con un paciente que se encuentra estable y tenemos una probabilidad alta de tromboembolia pulmonar,
nos vamos a ir directamente a lo que va a ser una angiotac en caso de tenerla disponible. Dependiendo del resultado de esta, si es que el paciente refleja que tiene una tromboembolia pulmonar, pues se va a dar nuestra terapia anticoagulante y fibrinolítica. En caso de no tener tromboembolia pulmonar, no se va a dar la terapia y se va a investigar alguna otra posible causa. En caso de tener una probabilidad baja o intermedia de tromboembolia pulmonar, vamos a sacar lo que es la medición del dímero D. Si tenemos un dímero D negativo, pues no administramos la terapia. Si tenemos un dímero D positivo, vamos ahora sí a lo que sería la angiotac y de aquí pues lo mismo, si tenemos una tromboembolia pulmonar confirmada o no confirmada. Ahora, ¿cómo va a cambiar en dado caso que tengamos, nos encontremos con un paciente que tenemos sospecha de tromboembolia pulmonar, sin embargo, este acude con choque o hipotensión? Em, Recordemos que es una patología con una morbimortalidad alta y que las consecuencias pues, pueden llegar a ser graves. Entonces, es de nuestro objetivo, lo primordial, pues va a ser evitar alguna complicación que nos pueda llevar a la muerte del paciente. Entonces, si es que tenemos la oportunidad de estabilizar un poco al paciente mediante lo que serían el uso de ionotrópicos, para poder aumentar un poco la tensión arterial y eliminar este estado de choque, pues vamos a llevar a nuestro paciente a lo que va a ser la angiotac. En dado caso que nos encontremos con un paciente en estado de choque o hipotensión grave, de verdad grave, nuestro primer abordaje va a ser obviamente la estabilización y posteriormente la administración de la terapia, que en este caso pues son la terapia anticoagulante más lo que va a ser la fibrinolisis. Siguiendo nuestro diagrama de flujo, en dado caso de no tener una angiotac disponible inmediatamente, nos podríamos ir a lo que es un ecocardiograma. Si en este ecocardiograma tenemos evidencia de una dilatación del ventrículo derecho o una disfunción del mismo, em, vamos a recurrir a lo que va a ser la angiotac disponible, ahora sí, con un paciente previamente estabilizado. Si no tenemos evidencia de afectación del ventrículo derecho, pues vamos a buscar otras causas de nuestra inestabilidad hemodinámica, porque recordemos que estamos hablando de un paciente chocado. Bueno, ya teniendo nuestro resultado de la angiotac, de aquí pues tendremos lo que va a ser si es positiva, que va a haber evidencia de tromboembolia pulmonar, que nuestra angiotac refleje tromboembolia pulmonar positiva, pues vamos a ir directamente al tratamiento específico y la reperfusión primaria. En caso pues de una angiotac negativa, lo mismo vamos a buscar alguna otra causa de inestabilidad hemodinámica. Ahora, correlacionándolo con la escala de índice de gravedad de tromboembolia pulmonar, vamos a tener primero que nada una tromboembolia pulmonar en un paciente sin choque. Vamos a evaluar el riesgo. Si nos encontramos en una clase de 1 a 2, vamos a tener que tenemos un riesgo bajo, vamos a considerar la alta y un tratamiento ambulatorio, lo que sería una terapia anticoagulante en dado caso de necesitarla. Si nos encontramos en una clase de 3, 4 o 5 o un puntaje mayor a 1, vamos a tener un riesgo intermedio. De aquí vamos a volver a clasificar, como les había comentado previamente, lo que va a ser un intermedio alto o un intermedio bajo.
Para esto, pues vamos a valorar lo que va a ser la función del ventrículo derecho, si es que tenemos disfunción, si presentamos el signo de McConnell en el ecocardiograma. Entonces vamos a tener que si tenemos ambos positivos, que, que va a ser la dilatación del ventrículo derecho o la disfunción del ventrículo derecho más biomarcadores positivos, nos vamos a encontrar en un riesgo intermedio alto. Nuestro manejo va a ser la administración de anticoagulantes, la monitorización y considerar una reperfusión de rescate. Recordemos que esta reperfusión de rescate no puede sobrepasar los 500, no puede sobrepasar los 500 mililitros. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos un shock obstructivo más no un hipovolémico. Entonces, lo que no queremos hacer, pues, es sobrecargar a este paciente. Y bueno, si es que nos encontramos en un riesgo bajo, vamos a hospitalizar al paciente y administrar anticoagulantes y pues obviamente también su monitorización. Ahora, si nos encontramos con un paciente con tromboembolia pulmonar con choque, vamos a tener que es un riesgo alto. Entonces, nuestro manejo va a ser la reperfusión primaria más la combinación de, de nuestra terapia anticoagulante y fibrinolítica. Como les comentaba previamente, entonces, ¿cuál va a ser nuestro abordaje de una tromboembolia pulmonar de riesgo alto o masiva? Primero que nada, pues es un soporte hemodinámico ventilatorio y es que tenemos que reperfundir, administración de líquidos y si tenemos que colocar al paciente en ventilación mecánica en dado caso que tenga insuficiencia respiratoria grave. Entonces, es esta parte. Hay que verificar también la tolerancia a la administración de líquidos y como se les había comentado, 500 mililitros máximo. Em, y posteriormente, pues, estabilizar al paciente con norepinefrina para mantener una presión arterial media superior a, inferior, perdón, a 65 milímetros de mercurio. Y pues posteriormente va a ser la administración de nuestra terapia anticoagulante vía intravenosa, como ya se comentó, de preferencia heparinas no fraccionadas y nuestra terapia fibrinolítica, nuestra tromboembólisis o embolectomía en dado caso de necesitarla, que es la remoción de los trombos mecánicamente. Entonces, hay que evitar la ventilación mecánica, es de ser posible, si el paciente aún se puede recuperar. Hay que evitar la intubación para evitar posibles complicaciones, como lo podría ser una neumonía intrahospitalaria. Y pues en dado caso de que tengamos que intubar al paciente, hay que mantener un volumen tidal en su límite y una presión meseta igual y la presión parcial de oxígeno en cero. Y bueno, ya por último, tenemos lo que es la prevención. ¿Cómo es que vamos a prevenir una tromboembolia pulmonar? Pues más que nada, esta va a ser para pacientes en riesgo, como ya comentamos, pues es la edad, en pacientes embarazadas, en pacientes que han sufrido fracturas. Entonces, esto se va a combinar pues con la terapia, la administración de una terapia anticoagulante, que van a ser las heparinas de bajo peso molecular, en dado caso de ser necesario. Si no, pues sí pueden ser factores de riesgo que se pueden tratar, que se puede, o que se puede prevenir sin el uso de esta farmacología, en dado caso, pues en mujeres que se encuentren embarazadas, pues va a ser su monitoreo y cuidado constante, evitar el sedentarismo. También es algo muy importante, como ya vimos, la éstasis, pues favorece la inactivación de pues, factores de coagulación. En dado caso de hablar de un paciente con otras enfermedades como es la diabetes y la hipertensión, pues va a ser el mantenimiento de estas enfermedades bajo control. em, y pues de una terapia adecuada.
De igual forma, si es que nos llegan pacientes que se encuentren con una tromboembolia, cursando con una tromboembolia pulmonar en un estadio leve, tiene un riesgo, pues es analizar la historia clínica de estos pacientes para ver si es que necesitamos administrarles una terapia anticoagulante para la prevención de una posterior tromboembolia pulmonar masiva. Y bueno, esto sería todo. Aquí les dejo las bibliografías de las cuales se sacó toda la información de la exposición. Únicamente, pues para recordar, es importante saber correlacionar lo que va a ser la clínica con los estudios complementarios. Recordemos que no es una patología que se pueda obtener un diagnóstico 100% clínico. Tenemos también los de fácil acceso, como va a ser la obtención del dímero D, como pueden ser los rayos X. Y pues también que es una patología, una enfermedad que se tiene que tratar adecuadamente y con anticipación em, para la prevención de posibles complicaciones como va a ser, em, como puede ser un infarto debido a la isquemia o también algún otro daño orgánico debido a la baja, a la hipotensión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención y